And again, I just want to express my gratitude for the privilege of standing here and speaking with you on this subject. Y de nuevo quiero expresar la gratitud por poder estar aquí de pie delante de ustedes y poder hablar acerca de este tema. I also need to say thank you to Alberto Rincon for excellently preparing us and exemplifying for us good music and worship. Quiero darle las gracias a Alberto Rincón por prepararnos a nosotros y por dar un ejemplo de lo que es buena música esta noche. The songs we have sung tonight are musically lovely. Las canciones que hemos cantado son agradables musicalmente. Were presented well by our musicians, thank you. Fueron presentadas muy bien por los músicos, gracias. And the lyrics were excellent examples of psalms, hymns, or spiritual songs. Y las letras fueron un ejemplo bien adecuado de lo que es salmos y cánticos espirituales. And also thank you to you, for you sing well and participate well. Y gracias a ustedes también porque ustedes han cantado bien y han participado bien. And I'm sure God is well pleased with the praises of his people tonight. Y yo creo que Dios está agradado con las alabanzas de su pueblo en esta noche. As we begin, let's join together in a word of prayer. Al empezar vamos a unirnos todos en una palabra de oración. Heavenly Father, we dedicate ourselves in this time to your word. Padre, nosotros nos dedicamos en este momento al estudio de tu palabra. We know that your word will accomplish what you have purposed, Sabemos que tu palabra hará lo que se ha propuesto and that it will never return void. y que nunca regresará a ti vacía. We ask that your word would do its work in our hearts and lives tonight. Pedimos que tu palabra haga su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas en esta noche. To the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Amén. Last evening, I spoke at length about how the evangelical church has strayed from a biblical concept of corporate worship. La noche anterior estuvimos hablando extensamente cómo las iglesias evangélicas se han apartado del concepto de adoración bíblica. This is because many churches have become distracted by experience, commercialism, and pop culture. Y esto es porque muchas iglesias se han distraído con la experiencia, el comercialismo y con la cultura circundante. The result of these distractions being that the heart of true worship that God intends has been diffused or lost. El resultado de esta distracción es que se ha perdido el corazón de la verdadera adoración, la adoración que Dios tenía en mente para su iglesia. Now, tonight, I would like to turn to the first of a few discussions about what is in biblical worship. Hoy quisiera empezar una de las discusiones que vamos a tener en relación a lo que es la adoración bíblica. As we do this, please bear in mind that worship can be both private and corporate. Al nosotros estar estudiando, tengan en mente que la adoración puede ser tanto privada como también pública, corporativa. So which is most important? Así que, ¿cuál de las dos es más importante? That's not a fair question. Eso no es una pregunta justa. One is impoverished without the other, Una adoración estaría desbalanceada si no estuviera la otra. and we need both. Y nosotros necesitamos ambas. God does not mean for us to worship only on Sundays, Dios no quiere que nosotros adoremos únicamente el domingo. but we are also commanded to not forsake the assembling together of ourselves, Sin embargo, también se nos dice que no debemos dejar de congregarnos. which means it's incorrect to worship all week long, Así que significa que es incorrecto que nosotros estemos adorando durante toda la semana but then not fellowship with God's people on the Lord's day. y que nosotros no tengamos comunión con el pueblo de Dios en el día del Señor. And it's also incorrect to fellowship on the Lord's day También es incorrecto que nosotros tengamos comunión en el día del Señor and then to ignore the things of God Monday through Saturday. y que ignoremos las cosas de Dios de lunes a sábado. So this evening's discussion has to do first with corporate worship, Así que la discusión que vamos a tener en esta noche tiene que ver primeramente con la adoración corporativa, but understand that all of the examples we'll see tonight are to help us during the week as well. pero entiendan que los principios que nosotros vamos a estudiar esta noche tienen la intención de ayudarnos a través de toda la semana en nuestra adoración. Now, we are here because we are saved to worship. Nosotros estamos aquí porque hemos sido redimidos, salvados para adorar. And tonight our title is considering the role of music in corporate worship. Y nuestro título tiene que ver con el papel de la música en la adoración corporativa. And we will do this some, however,
Nosotros vamos a hacer esto, sin embargo, if we're going to establish the biblical purposes for music, si nosotros vamos a establecer el propósito bíblico para la música, then we need to look at the entire realm of what God has shown to be appropriate for the worship of God's people. nosotros debemos mirar todo aquello que Dios ha intentado para la adoración suya por el pueblo de Dios en la Escritura. So tonight I invite you to join me in a Bible study. Así que esta noche yo quiero que ustedes se unan conmigo en un estudio bíblico. We're going to look at many examples from the Word of God together, Vamos a mirar muchos ejemplos de la palabra de Dios juntos and then we can ask ourselves, how much do our meetings resemble biblical meetings? y entonces debemos preguntarnos cuánto nuestras reuniones se parecen a esas reuniones bíblicas que están presentadas aquí. Now, I have come here with many lists, Yo he venido aquí con muchas listas and I have more of them tomorrow. y tengo otras listas preparadas para ustedes para mañana. But I must tell you that tonight's list is the most important. Pero quiero decirles que la lista que voy a compartir con ustedes en esta noche es la más importante. So I invite you to take notes and write down a list of 13 distinct activities that God's people engage in together. Así que yo les invito a ustedes que tomen sus lápiz y un papel y que apunten, escriban una lista de 13 cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en la adoración corporativa. These 13 examples are these 13 activities are the examples that we should follow together. Estas 13 actividades es el ejemplo que nosotros debemos seguir juntos. The first two relate to the idea of praise or corporate praise together. Los primeros dos están relacionados con la idea de la alabanza corporativa. Number one, En primer lugar, praise and adoration based on the nature and work of God as revealed in His Word. la adoración y la alabanza basada en la naturaleza y el trabajo de Dios, tal y como se revela en su palabra. Lester, please repeat that. La alabanza y la adoración basada en la naturaleza y el trabajo de Dios, tal y como se revela en su palabra. There are many examples of this in the Psalms, and there are at least two ways we can see it in the Psalms. Hay muchos ejemplos de esta verdad en los salmos y hay dos características que podemos ver en los salmos. So would you please turn to Psalm 33, Así que por favor vayan conmigo al Salmo 33 Psalm 33, and verses 2 and 3, please. y los versículos 2 y 3. Go ahead. Dice la Escritura: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. In this pair of verses, we see that our praise can be expressed through vocal and instrumental music. En estos dos versículos vemos que nuestra alabanza puede ser expresada a través de la voz como también a través de instrumentos musicales. There are many places where we are commanded to sing, Hay muchos lugares en donde se nos ordena que debemos cantar. and of course, in this and many other psalms, we see musical instruments employed for God's praise. Pero también nosotros vemos aquí en muchos otros de los salmos que los instrumentos musicales juegan un papel. And we know that all the way through the Bible, all the way to the book of Revelation, there are harps and trumpets in heaven. Y nosotros vemos a través de muchos libros de la Biblia, a través aún hasta el libro de Apocalipsis, donde vemos las arpas y los instrumentos musicales teniendo un lugar. So our praise and adoration can be expressed vocally and with instruments. Así que nuestra alabanza y nuestra adoración puede ser expresada a Dios tanto con nuestra voz como también a través de instrumentos. Another aspect of God's praise Otro aspecto de la alabanza a Dios is to review the attributes of God and the doctrines of His Word in our song. es el repasar los atributos de Dios y las doctrinas a través de la palabra. Psalm 51, verse 14. El Salmo 51, versículo 14. As David prays, he says, "Deliver me from blood guiltiness, O God, En la oración de David, él dice: líbrame de homicidios, oh Dios. and then he tells us something about God in the prayer. He says, Entonces él habla algo acerca de Dios en esta oración y él dice: the God of my salvation. Dios de mi salvación. And then David continues, then my tongue will joyfully sing of your righteousness. Entonces sigue David diciendo: entonces cantará mi lengua tu justicia.
So just in that one verse, we learn that God is righteous and he is a savior. Así que en ese solo versículo aprendemos nosotros que Dios es un Dios de justicia y que es el Salvador. There are many other examples. Here's one, Psalm 59. Hay verse- muchos otros ejemplos. Por ejemplo, miren el Salmo 59, versículo 16. Psalm 59, verse 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. So here we learn that God has unlimited loving kindness Aquí nosotros vemos que Dios tiene una misericordia sin límites and that for his people he is a stronghold and a refuge. y que para su pueblo Él es amparo y refugio. In Psalm 119, verse 172, En el Salmo 119, 172, we learn about the doctrines of God through the law, nosotros aprendemos de las doctrinas de Dios a través de su ley. saying, "For all your commandments are righteous." Dice que todos tus mandamientos son justicia. And of course, Psalm 119 is full of statements about the truth and the beauty of God's Y word. por supuesto el Salmo 119 está lleno de declaraciones que hablan de la belleza y de la verdad de la palabra de Dios. So, our first activity of corporate worship Así que nuestra primera actividad en la adoración corporativa is praise and adoration, es la alabanza y la adoración expressed through vocal and instrumental music, expresado a través de instrumentos de la voz o instrumentos musicales expressing the attributes of God and the doctrines of the word. que expresan los atributos de Dios y su palabra. Number two, En segundo lugar, thanksgiving. acciones de gracias. Thanksgiving is to characterize the life of the believer. La acción de gracia debe caracterizar la vida del creyente. Thanksgiving is also something we should always express together here in the congregation. Es también algo que nosotros siempre debemos expresar juntos en la congregación. Please hear God's word from Psalm 50, verse 23. Miren en la palabra de Dios el Salmo 50, 14 y 23, perdón. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Do we wish to honor God? ¿Queremos honrar a Dios? Then we should offer a sacrifice of thanksgiving to him. Entonces debemos ofrecer sacrificios de acción de gracias a Él. Psalm 100, verse 4, Salmo 100, versículo 4, commands us to enter his gates with thanksgiving nos ordena que entremos por sus puertas con acción de gracias, and his courts with praise. por sus atrios con la alabanza. And then in the same verse, it emphasizes thanksgiving again, Y luego en el mismo texto enfatiza la acción de gracias. saying, "Give thanks to him and bless his name." Dice, alabad y bendecid su nombre. Another example, Psalm 140, verse 13. Otro ejemplo, el Salmo 140, versículo 13. Go ahead. Dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. We are always in God's presence and we are to give thanks to his name. Nosotros siempre estamos delante de la presencia de Dios y debemos dar acciones de gracias a su nombre. Thanksgiving is spoken of for the believer in the New Testament, Se habla de la acción de gracias del creyente en el Nuevo Testamento. This weekend I am speaking much about Colossians 3:16, Esta semana he estado hablando mucho acerca de Colosenses capítulo 3, versículo 17, which is where we are told to speak to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. que es donde se nos dice que nosotros debemos hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. What follows in Colossians 3:17 Lo que sigue en Colosenses 3:17 is thanksgiving. es acciones de gracias. Whatever we do, no matter if it's what we say or in our actions, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, we're to do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. We see the lifestyle of thanksgiving in two other scriptures. Nosotros vemos ese estilo de vida de acción de gracias en dos otras porciones de la Escritura. 1 Thessalonians 5:18 says, En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice, "In everything give thanks, dad gracias en todo, for this is God's will for you in Christ Jesus." porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Many times we pray to God to please show him his will for our lives. Muchas veces le oramos a Dios que por favor nos muestre cuál es su voluntad para nuestras vidas. Here's one statement that is always an answer to that prayer. Aquí hay una declaración que siempre es una respuesta para esa oración.
Now, for our final verse about Thanksgiving, would you please turn to Hebrews chapter 13? Ahora, para nuestro versículo final acerca de la acción de gracias, quisiera que fueran a Hebreos capítulo 13, versículo 15. This verse pertains both to our lives individually and together in the congregation. Este texto se aplica tanto a nuestra vida como individuos, así como también a nuestra vida como comunidad, como congregación. Go ahead, please. Dice la Escritura, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. In this verse, we see that the source of the praise is through him. Vemos que la fuente de la alabanza a través de Él, The timing of our thankful praise is continually, el tiempo de nuestra alabanza es continuo that before God, this is a sacrifice, y que delante de Dios este es un sacrificio. and that it is the fruit of lips that give thanks. Y eso es el fruto de labios que confiesan su nombre. May God find this true of us here together as well as apart. Que Dios haga que esto sea verdad en nuestras vidas, de todos nosotros aquí, como también de manera personal. So we have seen now two biblical examples of worship. Nosotros hemos visto hasta ahora dos ejemplos bíblicos de adoración. First was praise, second is thanksgiving. La primera fue la alabanza y la segunda fue la acción de gracias. The next three items in our list relate to prayer. Los tres de cosas que vamos a ver ahora en nuestra lista tienen que ver con la oración. And rather than group prayer all together as one, Y en lugar de nosotros ver la oración como un todo, I want you to see in Scripture that at different times prayer takes different functions. quiero que vean en las escrituras que en diferentes momentos la oración tiene diferentes funciones. So number three, Así que los tres, confession. el número 3, perdón, es la confesión. We must come to God with repentance. Debemos venir a Dios en arrepentimiento. We must walk before God with submission. Debemos andar delante de Dios en sumisión. Sometimes when we gather together here as the body together, Cuando nosotros nos reunimos aquí algunas veces como el cuerpo de Cristo, it's a good idea to just have a moment to silently pray and confess. es una buena idea de que nosotros tomemos un tiempo tranquilo para confesar nuestros pecados. This example begins in the Old Testament where God shows his faithfulness to his promises for those who repent. Ese ejemplo lo vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios prometía que Él iba a dar su paz a aquellos que se arrepentían. Would you please turn to the book of Leviticus, Pueden por favor ir con nosotros al libro de Levítico, chapter 26, beginning in verse 40. versículos 26, empezando capítulo 26, empezando en el versículo 40. Here God makes a conditional promise Aquí Dios da una promesa condicional based on confession. basada en la confesión. Dice Levíticos capítulo 26, versículo 40 lo siguiente: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. I'm sure you know that the story of Israel is a long one of many sins. Ustedes saben, y yo estoy seguro que conocen, que la historia del pueblo de Israel es una historia de muchos pecados. For many generations, the people of Israel wandered away from God. Por muchas generaciones el pueblo de Dios se apartaba y estaba lejos de Dios. And yet we see God's pattern of faithfulness for those who confess and repent of their sin. Pero nosotros vemos el patrón de fidelidad de Dios para aquellos que se arrepentían de sus pecados y volvían a Él. That example is a promise. Let's turn to an example that shows actual public confession. Ese ejemplo es una promesa, pero vamos a un momento específico donde nosotros vemos esto ser una realidad. This is the book of Nehemiah, chapter 9, verse 2. En Nehemías capítulo 9, versículo 2 se dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres.
At this time, the people of God realized their sin and repented of it. En este momento el pueblo de Dios se da cuenta de su pecado y se arrepiente de él. Go ahead, please read it. Dice aquí, Nehemiah 6:2. That is correct. My bad. y ya se había apartado la descendencia, fue el texto que leímos, de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. So here is corporate worship in a sense that involves confession. Aquí hay una reunión corporativa, es una adoración corporativa en cierto sentido que involucra la confesión de pecados. Let me call your attention to a promise in Proverbs chapter 28. Permítame llamar la atención de ustedes a una promesa que aparece en el capítulo 28 de Proverbios. And verse 13 says this. En el versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. These are promises. Estas son promesas. Do you believe that God's word is sure? ¿Creen ustedes que la palabra de Dios es segura? Then you know that your sin and your guilt can be gone. ¿Que ustedes saben que su pecado y su culpa puede ser removido? Now, confession, again, is not just an Old Testament idea. La confesión, de nuevo, no es una idea que aparece en el Antiguo Testamento solamente. And let me give you two of many possible examples in the New Testament. Permítanme mostrarles dos ejemplos de los muchos que hay en el Nuevo Testamento. James 5, verse 16 En Santiago capítulo 5 versículo 16 is a command. hay un mandamiento. Dice el mandamiento: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. This is a very difficult kind of spiritual fellowship. Esto es una clase de comunión o compañerismo espiritual que es difícil. We don't have to confess our sins to one another, Nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros, but God knows that the prayer of a righteous man is a very helpful thing. pero Dios sabe que la oración de un hombre justo es algo poderoso. And then in 1 John chapter 1 verse 9 Y en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 is one of the most famous verses in the New Testament, es uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento, promising us that if we confess our sins, prometiéndonos a nosotros que si confesamos nuestros pecados, He is faithful and righteous Él to es forgive fiel us y justo para perdonar nuestros pecados and to cleanse us from all y para unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. These are wonderful promises, and we can enjoy these together in the body as well as apart. Estos son promesas maravillosas que podemos disfrutar como cuerpo, como también de manera individual. Now, there are many examples in Scripture of more general kinds of prayer. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de una clase de oración que es mucho más general. So let's call number 4 in our list just simply prayer. Así que llamemos a nuestro cuarto punto en la lista simplemente como oración. We know that God condemns false worship, and there is also false prayer. Nosotros sabemos que Dios condena la falsa adoración, pero existe también la falsa oración. Jesus exposes this in Matthew chapter 21, verse 13. Jesucristo expone esto en Mateo capítulo 21 versículo 13, cuando le dice a los fariseos: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. You know that Jesus confronted the Pharisees on many occasions for their hypocrisy and false worship. Jesucristo confrontó a los fariseos muchas veces por su hipocresía y por su falsa adoración. And you know that there are other examples of false prayer in the Bible. Y hay otros ejemplos de oraciones falsas que aparecen en las Escrituras. Let's give you a good example of prayer. Permítame mostrarles un buen ejemplo de lo que es la oración. A picture of the brand new church in Acts chapter 2. Una imagen de la iglesia recién nacida en Hechos capítulo 2. And here in verse 42, we see a snapshot of what the early church was doing. Y aquí en el versículo 42 vemos una fotografía de lo que la iglesia estaba haciendo, la iglesia primitiva estaba haciendo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
So here in the early church, we see their dependence on the Lord through prayer. Así que nosotros vemos aquí a esta iglesia naciente dependiendo de Dios en oración. To follow on that, I'd like you to turn, please, to chapter 6 of Acts. Para seguir viendo la imagen, quisiera que fueran al capítulo 6 del libro de los Hechos. And look at how the apostles respond when a potential distraction arises that would take them away from ministry. Y miren cómo los apóstoles respondieron ante una potencial problemática que ellos estaban enfrentando. Please read verses 1 through 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 6. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. This reveals to us the apostles' main concerns for the church at that time. Esto nos revela cuál era la preocupación principal que tenían los apóstoles con respecto a la iglesia en ese tiempo. The ministry of the Word of God and prayer. El ministerio de la palabra de Dios y la oración. We have this example of corporate worship, and Christians are commanded to pray as well. Nosotros tenemos ese ejemplo de la oración corporativa y los cristianos se les ordena orar también. Colossians 4, verse 2. En Colosenses 4:2 se nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. So everyone is to devote ourselves to prayer. Así que cada uno de nosotros debemos entregarnos a la oración. This is emphasized also in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Este énfasis también es hecho en 1 Tesalónicas 5:17, donde se declara: orad sin cesar. This is a lifestyle of prayer where we are walking before God moment by moment, prayerfully. Este es un estilo de vida donde nosotros estamos llamados a orar en todo momento delante de Dios. So we have these examples of corporate prayer as well as private prayer. Así que tenemos estos ejemplos de oración corporativa como también la oración privada. Now, number 5 in our outline is yet another kind of prayer, Ahora, el punto número 5 en nuestro bosquejo es otra clase de oración. and that is intercession, which means prayer on behalf of other people. Y esto es la intercesión, lo que significa el orar a favor de otras personas. We first see this in Ephesians chapter 6, verse 18. Nosotros vemos esto primeramente en Efesios 6:18, donde dice la palabra de Dios en Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. This is part of bearing one another's burdens and so fulfilling the law of Christ. Esa es la parte de nosotros llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir con la ley de Cristo. The Apostle Paul was also very grateful for the prayers of the saints. El apóstol Pablo estaba muy agradecido también por las oraciones que los santos hacían. Hear what he says in 2 Corinthians chapter 1, verse 11. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 11. 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. So he is grateful to the people of God for their help just through prayer. Así que él está agradecido al pueblo de Dios por la ayuda que le daban en oración. Similarly, in 1 Thessalonians 5, verse 25, De manera similar, en 1 Tesalónicas 5, versículos 5, he simply asks, "Brethren, pray for us." él le pide a los hermanos que ellos oren por él. An excellent passage on intercessory prayer is James chapter 5, and I invite you to turn to that. Un capítulo excelente de la intercesión está en Santiago capítulo 5 y quisiera que fueran conmigo a esa porción de la escritura. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice la escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Isn't that interesting that God places in the same context physical and spiritual healing? ¿No es interesante que Dios pone en el mismo contexto la sanación física y espiritual? But the point I want you to see here is that we are interceding to the Lord on the behalf of others. Pero el punto que quiero que vean aquí es que nosotros se nos pide que intercedamos delante del Señor a favor de otros. So we have seen three kinds of prayer in our public examples: Así que hemos visto tres clases de oraciones en nuestros ejemplos públicos: confession, prayer, and intercession. la confesión, la oración y la intercesión. Let's move to another aspect of corporate worship together. Vamos a movernos hacia otro aspecto que está incluido en la adoración corporativa. And that would be the ordinances of baptism and the Lord's Supper. Y estos serán las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor. So this is number 6, is baptism. Así que el número 6, el elemento número 6 de la adoración es el bautismo. Please turn to Matthew 28 and let's look together at the Great Commission of our Lord Por Jesus favor, Christ. vayan a Mateo 28 y vamos a mirar juntos la gran comisión. And this is what he says. Y esto es lo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ladies and gentlemen, this is our mandate. Esto, mis amados hermanos, es nuestro mandato. Baptism is ordained by God for all believers. El bautismo ha sido ordenado por Dios para todos los creyentes. And we see this carried out in many places and examples in the book of Acts. Y nosotros vemos esto en muchos ejemplos que tenemos en el libro de los Hechos. In Acts chapter 2, verse 38, Peter is preaching. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro se encuentra predicando la palabra. And he calls them to repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ. Y él les llama a ellos a que se arrepientan y se bauticen cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, For the forgiveness of sins and receiving the gift of the Holy Spirit. para perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo. We see this repeated throughout the book of Acts. Nosotros vemos esto una y otra vez a través del libro de los Hechos. As people hear God's word and they repent, they are baptized. En la medida en que las personas escuchaban la palabra de Dios y se arrepentían, eran bautizados. One example is Acts 19, verse 5, Un ejemplo de esto está en Hechos 19:5. which says, Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. there are other passages of Scripture that speak of the spiritual meaning of baptism, such as Galatians 3:27. Hay otros pasajes que hablan del significado espiritual que tenía el bautismo, como Gálatas 3:27, y dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. So here we understand that baptism is a picture of being buried and raised with Christ. Aquí nosotros entendemos que el bautismo es una imagen de nosotros ser enterrados y levantados junto con Jesucristo. And those who are raised with Christ are clothed with his righteousness. Y aquellos que han sido levantados con Cristo están vestidos de la justicia. Because our sinfulness was nailed to the cross and God switches the two. Porque nuestra pecaminosidad fue clavada en la cruz y Dios intercambia la justicia de Cristo y nuestra pecaminosidad. In Ephesians chapter 4, we see that baptism is one of the reasons that the body of Christ is unified. Nosotros vemos en Efesios capítulo 4 que el bautismo es una de las razones por la cual el cuerpo de Cristo está unificado. And in that verse it speaks of one Lord, one faith, and one baptism. Y en ese texto se nos habla de un Señor, una fe y un bautismo. And then one final passage. Would you please turn to Colossians 2, verse 12. Y en un pasaje final quisiera que fueran conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Baptism is a public testimony of faith and repentance. El bautismo es un testimonio público de la fe y del arrepentimiento. And it's also a public picture of what we are now in Christ. Y es una imagen pública de lo que nosotros somos ahora en Jesucristo. So, our sixth activity of biblical worship is baptism. Así que nuestra sexta actividad de adoración bíblica es el bautismo.
The seventh is the ordinance of the Holy Supper, the Lord's Supper. La séptima es la ordenanza de la cena del Señor. Please turn to Matthew chapter 26 and listen to these verses where Christ institutes this ordinance. Vayan a Mateo capítulo 26 y veamos los pasajes donde Cristo instituye esta ordenanza a partir del versículo 26. Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. The Apostle Paul reiterates this command in 1 Corinthians chapter 11. El apóstol Pablo reitera este mandamiento en 1 Corintios capítulo 11. Would you please turn there as well? 1 Corinthians 11 verses 23 through 26. Vayan también junto conmigo a ese pasaje, 1 Corintios 11, versículo 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 11. Dice la escritura en esa porción, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Isn't it interesting that both of the ordinances are very visual and symbolic? ¿No es interesante que ambas ordenanzas de parte de Dios son simbólicas y visuales? God gives us these pictures so we do not forget what is central to our faith. Dios nos da estas imágenes para que nosotros no olvidemos lo que es esencial en nuestra fe. And we are commanded to have the Lord's Supper together so that we remember and proclaim his death. Y se nos dice que debemos tomar la cena del Señor juntos para que recordemos y proclamemos su muerte. For the entire history of the church until he comes. Durante toda la historia de la iglesia hasta que Él regrese. Well, of course, in the book of Acts, we see the apostles and disciples obeying that command. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, por supuesto, a los apóstoles y a los discípulos obedeciendo ese mandamiento. So I again commend to you Acts chapter 2, verse 42, Así que de nuevo les refiero Hechos capítulo 2, versículo 42, and where it refers to the breaking of bread. donde se nos dice allí el partimiento del pan This is a reference to the Lord's table. como una referencia a la cena del Señor. So teaching, fellowship, Lord's table, prayer. Así que la enseñanza, el compañerismo, la cena del Señor y la oración High priorities for the church. son prioridades de primer orden para la iglesia. All right, the next three activities of biblical worship Las siguientes tres actividades de la adoración bíblica, all involve the Word of God in various ways. todas involucran la palabra de Dios de diferentes maneras. Number 8 is the reading of Scripture. En número 8 es la lectura de la Escritura. Many times we can come to church and hear songs and hear many things said, Muchas veces podemos venir a la iglesia y escuchar canciones y muchas cosas que son dichas, but unless we open the pages of Scripture and read directly, we don't hear the voice of God directly. pero a menos que nosotros no abramos la palabra de Dios y escuchemos la palabra de Dios leída, no estamos oyendo la voz de Dios directamente. We see this in many places in the Bible. Nosotros vemos esto en muchos lugares en la Escritura. Exodus 24, verse 7 shows an excellent response. En Éxodo 24:7 se nos enseña una respuesta excelente. And it says, Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Public reading of God's Word and a right response. La lectura pública de la palabra de Dios y la respuesta adecuada del pueblo. Over the centuries, as God's people strayed, they strayed far from His Word. A través de los años, el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra de Dios. Would you please find the book of Nehemiah in the Old Testament
chapter 8. Por favor, pueden ir al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento en el capítulo 8. And look what happens when God's people hear his word for the first time. Y miren lo que sucede cuando el pueblo de Dios escucha la palabra por primera vez. Dice, y se juntó todo el pueblo, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. You see, the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. La palabra de Dios es viva y es activa y es más aguda que toda espada de dos filos. And that his word will accomplish the purpose for which he has sent it. Y su palabra hará aquello para la cual Dios la ha enviado. So we must read God's word when we gather. Así que nosotros debemos leer la palabra de Dios cuando nos reunimos como pueblo. You see this example in the life of Jesus Christ. Ustedes ven ese ejemplo en la vida de Jesucristo. Luke chapter 4 verse 16. En Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. And so the scripture was read. Así que se leyó la escritura. Colossians 4 verse 16 and 1 Thessalonians 5:27 En Colosenses 4:16 y 1 Tesalónicas 5:27 are both instructions that the churches read all of those letters. son instrucciones de que las iglesias lean estas cartas. And we know that those letters are the word of God to the church. Y nosotros sabemos que esas cartas no son otra cosa que la palabra de Dios a esas iglesias. In 1 Timothy 4 verse 13, it is a command. En 1 Timoteo 4 versículo 13 es un mandamiento. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. It can't be any clearer than that. No puede ser más claro que hay. Now, there are also promises. Hay también promesas. And Revelation chapter 1 verse 3 Y en Apocalipsis 1:3 shows that we are blessed, happy, and complete to read. se nos dice que nosotros estamos completos y gozosos al leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Good. So number 8 is the public reading of Scripture. Así, Number 9 la actividad número 8 es la lectura pública de la palabra. La número 9 is the instruction in the Word. es la instrucción o la enseñanza en la palabra. This is what we do many times for the longest period of time at church on Sunday. Esto es lo que nosotros hacemos casi por mayor espacio de tiempo en nuestros tiempos de adoración en la iglesia. And again, we can look at some of the same passages, Acts 2:42, Y de nuevo podemos ver los mismos pasajes que ya hemos visto, Hechos 2:42. devoting themselves to the apostles' teaching. Dice que ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Again, Acts chapter 6 and verse 4, De nuevo, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, which says we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. donde dice que ellos se dedicarían a la oración y al ministerio o a la administración de la palabra.
Now, a verse we just looked at a moment ago, 1 Timothy 4:13. Y un versículo que vimos hace un momento atrás, 1 Timoteo 4:13, We're to give attention not only to public reading of Scripture, donde se pone atención no únicamente a la lectura pública de la palabra, but to exhortation and sino a teaching. la exhortación y también a la enseñanza. 1 Timothy 5:17 speaks of those who teach. En 1 Timoteo 5:17 se nos habla de aquellos que enseñan. Please read. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Which says something about how important the correct teaching of the word is. Lo que nos dice algo acerca de la importancia que tiene la enseñanza correcta de la palabra. 2 Timothy chapter 4 verse 2 is the pastor's mission statement. El 2 Timoteo 4:2 es la declaración de misión de un pastor. And something we should all emulate. Yes, please. Y algo que nosotros debemos imitar, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. So we have had public reading of Scripture and then instruction in the Word. Nosotros hemos tenido la lectura pública de la palabra de Dios y ahora la instrucción en la palabra. And we should also have application of the Word, and that is number 10 in our list. Y ahora también vamos a ver la aplicación de esa palabra y es la actividad número 10 en nuestra adoración. If we look back to Nehemiah chapter 8 one more time, Si nosotros fuéramos de nuevo a Nehemías capítulo 8 otra vez, and it says in verse 8 that as they read from the book, the law of God, en el versículo 8 dice, y que mientras leían en el libro de la ley de Dios, that they were translating to give the sense so that the people understood the reading. ellos estaban traduciendo para que las personas pudieran entender el significado de la lectura. Of course, we see this in the New Testament as well. De hecho, nosotros podemos ver esto en el Nuevo Testamento también. So that when we go to 2 Timothy 3:16, in Así- fact, turn there please, 2 Timothy Así que 3:16. cuando vamos a 2 Timoteo 3:16, vayan allá por favor junto conmigo, 2 Timoteo 3:16. Leemos en esa porción de la Escritura un texto muy conocido. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. The Word of God is of supreme importance in our lives so that we know God as He has revealed Himself to us. La palabra de Dios es suprema en nuestra vida para que nosotros podamos conocer a Dios como Él es. And if we cut ourselves off from that knowledge, we lose out on the blessings that the Lord would have for us. Y si nosotros nos cortamos de ese conocimiento, nosotros perdemos la noción de entender a Dios y las bendiciones para nosotros. And so the application of the Word gives us training in righteousness. Así que la aplicación de la palabra de Dios nos da un entrenamiento en justicia. Our list concludes with 3 additional items that have to do with life in the body of Christ together. Nuestra lista concluye con 3 cosas que tienen que ver con actividades que hacemos en la vida corporativa. So number 11 in our list is giving. Así que el número 11 en nuestra lista es el dar, la ofrenda. We see a good example of this in Acts chapter 11, verse Vem- 29. Vemos un buen ejemplo de esto en Hechos 11:29, donde dice, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. So here is an act of worship with one group of believers helping the needs of another group of believers. Aquí hay un acto de oración de un grupo de creyentes que está entrando a asistir a otro grupo de creyentes. In 1 Corinthians chapter 16, we are instructed when to give. Verse 2. En 1 Corintios 16, versículo 2, se nos dice cuándo es que debemos ofrendar. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. And as the Corinthians gave to the needs of the ministry and to support the work of Paul, Y al dar a los corintios a las necesidades de los diferentes ministerios y para apoyar el trabajo de Pablo, he gave them additional instruction in 2 Corinthians chapter 9, and I ask that you please turn there. y él les dio instrucciones adicionales en 2 Corintios capítulo 9, versículo 5, y quisiera que me acompañaran allá. And in verses 5 through 7, we see the example of how God wishes for everyone to give. Y vemos de los versículos 5 al 7 el ejemplo que Dios pone por delante para que nosotros imitemos al dar.
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. God does not want us to give out of guilt or obligation, Dios no quiere que demos porque nos sentimos culpables o obligados, for we are no longer under the law, porque nosotros no estamos ya bajo la ley, but He wants us to give generously and cheerfully and joyfully. sino que Él quiere que demos generosamente y de una manera alegre y gozosa. For this is part of our act of worship together. Porque esto es parte de nuestro acto de adoración como cuerpo, juntos. Number 12 in our list. El número 12 de nuestra lista, Fellowship, discipleship, and the exercise of spiritual gifts. es el compañerismo, el discipulado y el ejercicio de los dones espirituales. And for those taking notes, please repeat that. Para aquellos que toman nota voy a repetir: compañerismo, discipulado y el ejercicio de los dones espirituales. Now you understand that fellowship is spiritual interaction between the saints. Ese compañerismo es la interacción que hay entre los santos. And discipleship is bringing others to spiritual maturity. El discipulado tiene que ver con traer a otras personas a la madurez espiritual. All of which exercises our spiritual giftedness. Ambas cosas ejercitan nuestros dones espirituales. So, in reference to that, we need to again remember the great commission of our Lord Jesus Christ. En referencia a esto necesitamos recordar de nuevo lo que Cristo nos dio a nosotros en la Gran Comisión. Because in Matthew 28, verse 19, He says to go and make disciples. Porque en Mateo 28 y 19 Él mandó a que fuéramos y hiciéramos discípulos. We err from that in the church very often because God didn't tell us to go to all nations and have an altar call. Nosotros erramos muchas veces porque Dios no nos ha llamado a simplemente a ser llamados al altar, But to bring people to maturity through discipleship. sino llamar a personas a que sean maduras a través del discipulado. Moving along, we again need to see Acts 2, verse 42. Siguiendo hacia adelante, nosotros necesitamos ver de nuevo en este punto Hechos 2:42. Because again, of the four priorities mentioned in that verse, fellowship is one of them. Porque de las 4 prioridades que se mencionan en ese texto, el compañerismo o la comunión es una de ellas. Fellowship also involves the acceptance or inclusion of the brothers of God together. Esa comunión o compañerismo incluye el hecho de que nosotros aceptemos a los hermanos. We see this expressed as the right hand of fellowship, Nosotros vemos esto expresado como la diestra de compañerismo, which you can find in Galatians chapter 2, verse 9, lo que nosotros encontramos en Gálatas 2:9. which says, Dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. what is the purpose of fellowship and discipleship? ¿Cuál es el propósito del compañerismo y Is the del build- discipulado? Is the building up of the body of Christ. Es poder fortalecer el cuerpo de Cristo. There are 4 passages in the New Testament that speak of spiritual giftedness of the believer. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento que habla de los dones espirituales de los creyentes. Ephesians chapter 4, verse 11 is one of them. Efesios 4:11 es uno de ellos. Please hear these words. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. God has entrusted to us Dios nos ha dado the blessing of building up the body of Christ through Him. la bendición de nosotros ayudar al cuerpo a crecer a través de él. And fellowship and discipleship are a way in which we get to do that. Y la comunión y el discipulado son formas en que nosotros podemos hacer esto. This is key through the knowledge, this is accomplished through the knowledge of God's Word. Esto es clave y se puede lograr a través del conocimiento de la palabra de Dios. We see that in 2 other verses. Nosotros vemos esto en 2 versículos adicionales. Philemon
chapter 1 verse 6 says this. Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. And then also Hebrews chapter 10 verses 24 and 5. Y en Hebreos 10, 10:25. 10 verse 25 is fine. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. In the body of Christ we are to stimulate one another to love and good deeds. En el cuerpo de Cristo debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. And one of the many fruit of that is to encourage one another. Y uno de los frutos de esto es que nosotros nos estimulamos unos a otros. So that is fellowship, discipleship, and the exercise of Así, spiritual gifts. ese es el compañerismo, el discipulado y el ejercicio de los dones espirituales. We have one final item on our list, and this is the difficult one. Y nosotros tenemos un último número en nuestra lista, una última actividad, la cual es la más difícil de todas. And this is church discipline. Y esto tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Now, how can church discipline be an act of worship? ¿Cómo puede ser la disciplina eclesiástica un acto de adoración? Well, you have to consider 1 Corinthians 5, verse 13. Debemos considerar primero los Corintios 5:13. And if the body of Christ is impure, how can it offer right worship? Y si el cuerpo de Cristo está impuro, ¿cómo puede ofrecer una adoración que sea correcta? 1 Corinthians 5:13 says this. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. The process of restoring and church discipline is first established in Matthew chapter 18. El proceso de la restauración ligado a la disciplina bíblica se estableció primariamente en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 15. I want you to turn there, please, and see Matthew 18, verses 15 through 20, please. Vayan allá, por favor, junto conmigo a Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesus said that he came to save the lost sheep of the house of Israel. Jesucristo dijo que él vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. And in this passage in Matthew 18, indeed, he is speaking just about that. Y en este pasaje de Mateo 18, él está hablando de facto acerca de esto. And then says to put someone out of the fellowship who is not repentant. Y luego él habla de poner a alguien fuera de la comunión que el cual no está arrepentido. So is Jesus' goal to divide? Así que podemos preguntarnos, ¿es la meta de Cristo la de dividir? No. Why would we have church discipline? No, ¿por qué nosotros podemos tener la disciplina eclesiástica? God does not want us to treat someone as though they are a believer Dios no quiere que tratemos a alguien como si fuera creyente when they are living in unrepentant sin. cuando están viviendo en pecados no arrepentidos. For what fellowship does light have with darkness? Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? The goal of Matthew 18 is not to exclude, but to bring to La restoration. meta de Mateo 18 no es la de excluir, sino traer en restauración al hermano. But for those who refuse to be restored Pero aquellos que rechazan el ser restaurados and insist on persisting in their sin, e insisten y persisten en su pecado, we must treat them as though they are not believers. debemos tratarlos como si no fueran creyentes. That means we evangelize the lost. Eso significa que nosotros estamos evangelizando al perdido. Instead of pretending we are fellowshipping with a believer. En lugar de nosotros estar pretendiendo que estamos teniendo comunión con uno que se dice cristiano. And keeping the wicked from among ourselves Y then sacando a los malvados de dentro de nosotros, aids us in our worship. eso nos ayuda en nuestra adoración.
Well, friends, that is our whole list. Así que ahí tenemos nuestra lista completa, amigos. Do you notice anything missing? ¿Notaron que faltó algo? Do you notice that singing isn't there? ¿Notaron que el cantar no está allí? It is definitely commanded in the New Testament. Definitivamente se nos ordena que cantemos en el Nuevo Testamento. We see that example with Jesus in Matthew 26. Nosotros vemos ese ejemplo de Jesucristo en Mateo 26. Paul and Silas in prison in Acts 18. Pablo y Silas en la prisión en Hechos 16. I'm sorry, it was Acts 16. En Hechos 16. The Apostle Paul speaks of singing as though it's a normal part of worship. Pablo hablaba de cantar como si fuera una parte normal de la adoración. And in 1 Corinthians 14, verse 15, En 1 Corintios 14:15, he talks about singing with both his mind and his spirit engaged. él habla de cantar con la mente y con el espíritu involucrados. And then we see in the great worship scenes in heaven, Y luego nosotros vemos los grandes momentos de adoración en el cielo. Revelation 4, En Apocalipsis 4, 5, 14, and 5, 15. 14 y 15. And of course, I've mentioned many times already, and will mention again, Y por supuesto he mencionado muchas veces y lo voy a mencionar de nuevo. we are commanded to speak in psalms, hymns, and spiritual Se nos songs. dice que debemos hablarnos con cánticos, himnos y salmos espirituales. Why haven't I put singing on our list then? ¿Por qué no puse entonces yo el cantar en nuestra lista? It is because the lyrics of a song can accomplish many purposes, Es porque las letras de las canciones pueden lograr muchos de los propósitos que hemos hablado. including praise, La thanksgiving, alabanza, la acción de gracias, prayer, la oración, reading of scripture, la lectura de la escritura, testimony, los testimonios and application of the word. y aplicaciones de la palabra de Dios. So we should use music to do these things Así whenever we que can. nosotros debemos usar la música para hacer estas cosas cada vez que podamos. So, how are we as God's people to best prepare for worship? Así que ¿cómo nosotros, el pueblo de Dios, podemos prepararnos de mejor manera para adorar? By doing all of these things in corporate worship, Haciendo todas estas cosas en la adoración corporativa and then taking these examples into our lives throughout the week. y tomando todos estos ejemplos en nuestras vidas a través de la semana. To be wise stewards of God's work, we need to respect these priorities. Para ser mayordomos sabios de la palabra de Dios debemos respetar estas prioridades And not resort to man-made techniques or entertainment. y no usar los recursos de las técnicas humanas o hechas para el entretenimiento. We cannot cause worship. Nosotros no podemos hacer la adoración. It is the Holy Spirit who must call a heart to repentance and worship. Es el Espíritu Santo que nos puede llamar a nosotros al arrepentimiento y a la adoración. God gives us all of these means and tools Dios nos da todos estos medios y herramientas so that His Holy Spirit can confront a heart and change a heart through His Word. para que su Espíritu Santo confronte y cambie el corazón para nosotros adorar. We get to be His tool, Nosotros somos sus but herramientas, He causes worship. pero Él es quien causa la adoración. The old saying goes, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. El viejo dicho que dice que podemos llevar a un caballo al río, pero no podemos hacer que beba agua. As the Holy Spirit does lead us to worship, Al Espíritu Santo guiarnos a la adoración, you see now that our mandate is to do this all week. nosotros vemos ahora que el mandato que hemos recibido de Dios es hacerlo a través de la semana. And if we faithfully do this all week, Y si nosotros hacemos esto fielmente durante toda la semana, won't our worship on Sunday be that much more enriched? ¿no será nuestra adoración el domingo mucho más enriquecida? So the best way we can prepare the people of God to worship Him Así que la mejor manera en que podemos preparar al pueblo de Dios para que adore a Dios is by setting the example and equipping them in corporate worship es poniendo el ejemplo y equipándoles a ellos en la adoración corporativa, so that we can offer our worship to God at all para que times. podamos ofrecer nuestra adoración a Dios en todo tiempo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, do your work through your word tonight. Padre, haz tu trabajo a través de tu palabra en esta noche. May we obey and submit Que nosotros obedezcamos y nos sometamos and see your purposes accomplished in your church. y veamos que tus propósitos se cumplen en tu iglesia, For your church is the body of Christ and not ours. porque tu iglesia es el cuerpo de Cristo y no el nuestro.
for the building up of the body of Christ in the kingdom of God, para el crecimiento del cuerpo de Cristo y el reino de Cristo. we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Thank you. Gracias.